Entonces se recibe la impresión de una sociedad descontenta, supersticiosa, nerviosa, deprimida por las calamidades, que no posee la serenidad ni la reflexión necesarias para inquirir la causa de sus males. Es significativo que cuando los ejércitos de Aureliano volvieron a Europa, 270-275 después de Jesucristo, trayendo consigo la terrible peste asiática, nada se intentó para buscar su origen o para encontrar el remedio. La crítica llevaba a la bancarrota. En lugar de hacer reflexionar seriamente, la superstición señalaba enemigos imaginarios y administraba soporíferos dañosos. Cuando las perturbaciones políticas eran graves, como bajo Decio, se acudía a la persecución de los cristianos. El espíritu combativo que hizo la fortuna de la República había abandonado a los italianos ya en la época de Adriano. Se contentaban con que sus batallas fueran ganadas por montañeses, ilirios o anatolios, o por mercenarios bárbaros de más allá de las fronteras. En los viejos días republicanos, cuando las luchas se desarrollaban la mayor parte de las veces bajo el cielo italiano, en una tierra de viñedos y olivares, y cuando las campañas eran cortas y el botín copioso, la guerra era un entretenimiento nacional, pero la vida en un campamento legionario en el Danubio o en el Rin, o bien en la valla romana de Britania, era cosa distinta, que no atraía a la raza latina. Los italianos desaparecieron de las legiones, que en el siglo IV se componían de soldados y aún de oficiales germánicos. Desde que las partes más civilizadas y populosas de Europa, desde el principio del siglo III, habían dejado de contribuir a nutrir las legiones de combatientes, los contingentes de las tropas disponibles para la defensa de las fronteras eran mucho menores de lo que hubieran debido ser, si se tiene en cuenta la población total del imperio, que en los tiempos de Constantino llegó a 70 millones de habitantes. Un Estado moderno con esa población podría movilizar para una guerra 6 millones de soldados. Incluso después de su reorganización por Diocleciano y Constantino, la fuerza total del ejército romano no excedió de los 650.000 hombres, un tercio perteneciente a la fuerza móvil y 2/3 confinados a las guarniciones, en vista de las dimensiones de las fronteras que era preciso defender. Estas cifras eran peligrosamente bajas, y cuando la fuerza defensiva al fin vino a ser compuesta casi por completo de germanos, era de tal naturaleza que el desastre se hizo inevitable. Capítulo 9. Diocleciano y Constantino. El nuevo despotismo fue inaugurado por dos grandes emperadores ilíricos, Diocleciano y Constantino. A todos los amantes de la libertad su obra puede parecer que adolece de graves defectos, ya que fue concebida en un espíritu de hostilidad a la iniciativa individual y ejecutada en un ambiente envenenado por los espías y los psicofantas. Además, los últimos 8 años del reinado de Diocleciano, 297-305 después de Jesucristo, se señalaron por una dura y memorable persecución de los cristianos. Así y todo, a pesar de estos defectos, pocos estadistas han tenido tanto éxito en dar al mundo en que nacieron lo que éste parecía desear y que estaba satisfecho de mantener. El sistema administrativo de Diocleciano dominó en la Roma oriental durante 1000 años. La reforma monetaria de Constantino perduró hasta el siglo XI, y toda la trayectoria histórica europea habría sido otra si Constantino se hubiera negado a admitir el cristianismo como religión ilícita o no hubiese convocado el Concilio de Nicea, que definió la doctrina de la divinidad de Jesucristo, o si no hubiese decidido con un instinto de alta estrategia trasladar la capital del imperio a aquella vieja ciudad griega sobre el Bósforo, que todavía lleva su nombre. Diocleciano, que fue elevado al supremo poder por las legiones de Panonia en 284, introdujo un ambiente de renovación salvadora en la conducción de los negocios públicos. Durante su largo reino de 20 años, dedicó todos los recursos de su espíritu poderoso y activo a las tareas del gobierno. La carrera de ese campesino dálmata pudo parecer a sus contemporáneos inconsecuente y fantástica, demasiado a menudo determinada por el impulso y la superstición, pues construía y derribaba, ordenaba y revocaba sus órdenes, pero la posteridad, no atendiendo tanto a los detalles como al resultado general de su obra, ve en él un hombre sistemático que dominó la anarquía del Estado, introdujo la centralización, la uniformidad administrativa, la subdivisión de poderes de las provincias,
Comprendió la importancia de separar la autoridad civil de la militar, de una estricta y jerárquica disciplina en la sociedad que había perdido las dotes del pensamiento político. A él se debe también la introducción de las formas serviles del ceremonial, que continuaron caracterizando hasta muchos siglos después la vida de la corte de los príncipes europeos. En teoría, el emperador seguía siendo el protector elegido del pueblo, ligado por leyes que tenía el deber de obedecer, pero, de hecho, era el motor que impulsaba un déspota oriental que pretendía tener un derecho divino y que impulsaba una enorme máquina burocrática con una vasta jerarquía cuidadosamente escalonada de funcionarios dependientes del menor gesto suyo. Pasamos así de la época romana a la bizantina. En otro respecto, el reinado de Diocleciano señala una época supo comprender que la defensa del imperio en 4 fuentes distantes no podía ser dirigida por un hombre solo, que la defensa debe ser móvil y no estacionaria, dirigida desde centros de operaciones próximos a la frontera, y que debía ponerse fin al sistema de pronunciamientos militares que había envuelto a Europa en el caos y en el derramamiento de sangre. Su idea era que el imperio fuese gobernado por 2 Augustos, el mismo y Maximiano, un campesino tracio, y que estos fueran asistidos por 2 hombres más jóvenes, conocidos como Césares, que le sucederían en la púrpura cuando los Augustos dimitieran, como fue su caso después de 20 años de gobierno. Roma dejó de ser la capital. Los soberanos del imperio tenían sus cortes en Tréveris y en Milán, en Sirmio y en Nicodemia. El mismo Diocleciano escogió Nicodemia y desde aquella agradable estación emprendió el arreglo del turbulento Oriente. Ingenioso como era el designio de confiar la dirección del imperio a un colegio de 4, dejó de producir los efectos deseados. La retirada de los 2 Augustos en 305 fue seguida de un periodo de discordias civiles, memorable solo a esta distancia de tiempo, porque estableció sobre bases inconmovibles el nombre y el imperio de Constantino el Grande. Este hombre sobresaliente, hijo bastardo de un noble ilirio y de una posadera de Niš en la moderna Serbia, a la muerte de su padre Constancio fue proclamado emperador en York, 306, por las tropas. Precisamente el mal que las reformas de Diocleciano habían tratado de evitar. Por muy desastrosas que hubiesen sido tales elecciones, en este caso el instinto de los legionarios británicos resultó justificado. El joven de 32 años demostró ser un general consumado. Después de una hábil defensa de la frontera gálica, destruyó en una sucesión de brillantes combates a sus 2 rivales, Magencio, el gobernador de Italia, y Licinio, el emperador del Este. En toda su carrera militar jamás sufrió un revés. La celeridad y la energía de sus ofensivas eran características de aquel hombre que desconocía el miedo físico y al que el mundo de los espíritus inspiraba una fuerza de embriaguez. Es de admirar que él mismo se considerase como el hijo favorito del dios de la victoria o que agravase todavía más el sistema despótico de Diocleciano. Estos sistemas de gobierno solo pueden salvarse de terribles abusos con la observación más estricta de los principios de justicia y economía. La administración romana en el siglo IV, a pesar de haber mejorado mucho, seguía siendo deficiente en proporciones lamentables en cuanto a justicia y competencia. La gran riqueza pagaba impuestos ligeros, mientras que las pequeñas fortunas se invalidaban con exacciones abrumadoras. Por la constante depreciación de la moneda, parte importante de las rentas se percibía en especie, sistema que, por una parte, conducía a la irregularidad y al abuso, y por otra, a un vano intento de dar valor de moneda a las mercancías. Ya esto era bastante malo, pero después del vicioso sistema fiscal no fue tampoco la menor de las causas que condujeron a la ruina del Imperio Romano. Igualmente perjudicial era el sistema de coacción que todo lo invadía y con la que el nuevo despotismo trataba de conservar el Estado. El terrateniente se veía obligado a actuar como oficial reclutador y como recaudador de impuestos en toda su vecindad. El labrador estaba atado al suelo. El decurión o consejero municipal era hecho responsable de los impuestos debidos por el municipio y tenía prohibido abandonar el lugar de su nacimiento. El comercio mismo sufría toda clase de trabas. Las asociaciones comerciales libres se habían convertido en castas hereditarias y se les imponían determinadas obligaciones en servicio del Estado. Más importantes que estas grandes transformaciones son, sin embargo, 2 reformas de Constantino que le colocan en un lugar distinguido entre el corto número de hombres que han conseguido cambiar el curso de la historia.
Nadie sería bastante insensato para sostener que este soldado fuerte y capaz era precisamente un espíritu cristiano. Si realmente no echó prisioneros germánicos a las fieras, como se ha dicho, en cambio hizo matar a su mujer y a su hijo. Pero en una época de violencia, los crímenes de la violencia se perdonan fácilmente y los delitos de Constantino fueron pronto olvidados, gracias a los dos hechos que le dieron en el Imperio Oriental la consideración de un 13º apóstol. En aquella época ruda, el grado de verdad de una religión se medía por sus resultados. Si daba la victoria a sus devotos, parecía verdadera. Si la derrota era probablemente falsa. Constantino, en un momento inicial de su carrera, cuando guardaba la frontera de Galia, llegó a la conclusión de que la cruz, símbolo a la vez de Cristo y del dios del sol, concedía la victoria. Constantino tuvo una visión que fue contada a Eusebio y que éste consigna no en su historia eclesiástica, sino en una biografía posterior. En aquella se le apareció el estandarte de la cruz con la leyenda: "Con esto vence", y avanzando con el monograma cristiano en su bandera, ganó 4 victorias sucesivas contra las fuerzas de su rival Magencio, haciéndose dueño de Italia, 312 de nuestra era. Desde entonces quedó asegurada la fortuna secular de la Iglesia cristiana, aunque su bautismo se aplazó hasta el 337, el vencedor de Magencio puso toda su influencia de parte de la religión que le había dado la victoria en Turín, en Verona, en el puente Milvio, junto a las puertas de Roma. Los cristianos habían sostenido sus pruebas, habían sobrevivido a las persecuciones y hallaban organizados. Entre ellos se encontraban caracteres altivos y enérgicos. Constantino se decidió a asegurarse la ayuda, a intervenir en las actividades y a pacificar las disensiones de aquella sociedad influyente. Los cristianos eran sin duda una minoría relativamente pequeña. Bury le estima en una quinta parte de la población, y los bárbaros, las legiones, la mayor proporción de la población civil de Occidente seguían siendo paganos, pero había una diferencia entre el paganismo y el cristianismo, que mientras los paganos con hospitalidad politeísta estaban dispuestos a admitir al Dios cristiano entre sus propias divinidades, los cristianos miraban a estos como malignos demonios. Un obispo cristiano entonces no solía discutir el poder de Apolo para predecir ni el de Asclepio para curar, no combatía la realidad de aquellos seres, pero sostenía que eran pérfidos y que era un acto de maldad el consultarlos. El paganismo era más tolerante. Para un príncipe juicioso, una minoría bien organizada y convencida, fortificada por libros sagrados, por un credo claramente definido, resultaba un mejor aliado que un número superior de partidarios indulgentes y de variadas opiniones. Con todo, podía parecer que incluso después de haber obtenido el favor decisivo del puente Milvio, 312 después de Jesucristo, las intenciones de Constantino eran todavía oscuras. Creía en Cristo, pero a la vez en el sol invicto. Toleraba a los cristianos, pero seguía ejerciendo el cargo de pontífice máximo. Sus monedas llevaban en una cara el emblema del cristianismo y en la otra un testimonio del culto del sol. Pasó más de una década hasta que fueron reprochados los soldados por sacrificar a Júpiter o hasta que se eliminaron los ritos paganos de las ceremonias oficiales. No es posible dudar de que la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio dio un poderoso impulso a la ampliación de la comunidad cristiana. Pasar del paganismo al cristianismo no fue para muchos intelectuales que profesaban la vieja creencia entrar en un ambiente demasiado extraño, ni experimentar una revolución demasiado súbita. El proceso de la conversión fue lento y a través de infinitas gradaciones imperceptibles en los sentimientos y en la experiencia. Los sacramentos de la nueva religión recordaban los antiguos misterios, sus predicaciones, los nuevos sistemas de filosofía. La doctrina de un mediador era familiar a la vez a los persas y a los neoplatónicos. La concepción de la Trinidad era una idea religiosa bien conocida, que tenía sus raíces en el hecho de que el 3 era el número perfecto. La abstinencia y la pobreza, el éxtasis y la serenidad no eran novedades para los piadosos fieles de los antiguos credos. Tampoco la idea del juicio final, con sus terribles consecuencias, constituía un monopolio de la fe cristiana. Los creyentes en Mitra y los maestros del estoicismo coincidían en mantener que el mundo estaba destinado a perecer entre las llamas.